La sangre se extendía lentamente sobre el maltratado suelo de madera, pero el despiadado jefe del sindicato ni siquiera parpadeó. Solo miraba fijamente a la aterrorizada y temblorosa mujer acurrucada en el rincón. No era una supermodelo deslumbrante. Era una contadora de talla grande envuelta en un suéter barato y demasiado grande, jadeando para respirar. Su propio prometido acababa de venderla a la mafia para salvar su miserable vida. Pero Dominique no jaló el gatillo. En cambio, pasó por encima del cobarde sangrante, la atrajo hacia su pecho y gruñó 5 palabras que sellaron su destino para siempre. Chloe Jenkins conocía con exactitud el espacio físico que ocupaba en el mundo. Con 127 kilos, vivía en un estado perpetuo de hiperconciencia. Sabía perfectamente cómo las sillas de los restaurantes crujían bajo su peso, cómo los desconocidos en el metro de Chicago movían discretamente sus bolsas para crear una barrera invisible entre ellos, y cómo las boutiques de lujo prácticamente la desterraban a los rincones más oscuros y polvorientos de sus tiendas. La sociedad había pasado 30 años condicionándola a pedir perdón simplemente por existir. Pero nadie en su vida la hacía sentir más pequeña, más insignificante o más absolutamente inútil que su prometido, Lee Perry. Lee era un corredor inmobiliario junior con una sonrisa perfectamente diseñada para vender condominios sobrevaluados a compradores ingenuos. Era delgado, clásicamente atractivo, y poseía una lengua de plata que había conquistado a Chloe 3 años atrás, cuando ella se ahogaba en el dolor de haber perdido a su madre. En ese entonces, Lee había parecido un salvavidas. Era el hombre apuesto que inexplicablemente había elegido a la chica gordita. Solo después, cuando ella ya había cedido la escritura de la casa de su infancia heredada y había confirmado sus interminables préstamos comerciales, Chloe se dio cuenta de que no era su pareja. Era un recurso. Un banco. Un saco de boxeo para su ego. «Tienes suerte de que esté contigo, Chloe», solía decir Lee, su tono destilando una crueldad aterradoramente casual mientras la observaba luchar con el cierre de un vestido. «La mayoría de los hombres de mi empresa no se dejarían ver muertos entrando a una gala con alguien de tu tamaño. Yo estoy haciendo sacrificios aquí». En un martes gélido y brutal de noviembre, la realidad de los sacrificios de Lee derrumbó su puerta de entrada. Chloe estaba en la pequeña cocina de su apartamento en el sur de la ciudad, tallando una sartén de hierro fundido, cuando la pesada puerta de roble no simplemente se golpeó. Se astilló hacia adentro con un estruendo ensordecedor. El viento que aullaba desde el lago Michigan entró de golpe, trayendo consigo ese olor metálico y aterrador que presagia la violencia. Chloe soltó la sartén. Cayó contra el linóleo con un golpe sordo que imitó el repentino y violento martilleo de su propio corazón. Se asomó por detrás de la barra del desayuno, con la respiración atascada en la garganta. 3 hombres estaban parados en la entrada. No parecían los cobradores de deudas que habitualmente acosaban a Lee por teléfono. Estos hombres vestían abrigos de lana gris carbón perfectamente cortados que colgaban impecablemente sobre sus anchos hombros, con posturas rígidas e imposiblemente disciplinadas. Los 2 hombres que flanqueaban la puerta eran enormes, con las manos descansando casualmente dentro de los bolsillos de sus abrigos. Pero era el hombre del centro quien absorbía todo el oxígeno del ambiente. Dominique Moretti no necesitaba gritar para comandar atención. Era un depredador de primer nivel en un traje a medida, alto, con hombros lo suficientemente anchos como para bloquear la luz del pasillo. Su rostro era un paisaje escarpado de ángulos duros, mandíbulas afiladas y una cicatriz plateada y desvanecida que corría desde su sien izquierda hasta el pómulo. Sus ojos, de un tono ámbar oscuro y helado, recorrieron el barato mobiliario del apartamento con leve disgusto. «Lee Perry», dijo Dominique. Su voz era un barítono grave y profundo que vibró a través del entarimado. No era una pregunta. Lee, que estaba recostado en el sofá viendo un partido de baloncesto, se echó hacia atrás tan violentamente que volcó la mesa de café. Su rostro se drenó por completo de color, dejándolo parecido a un fantasma enfermizo y aterrorizado. «Señor Moretti», Iris lo pronunció ahogado, levantando las manos de inmediato en gesto de rendición. «Dominique, por favor». Usted llegó temprano. Dijimos el viernes. La entrega era el viernes. La entrega era el mes pasado, Lee, respondió Dominique, dando un paso lento y medido hacia la sala de estar. Sus pesados zapatos de cuero no emitían sonido alguno sobre la alfombra barata. Después fue hace 2 semanas. Luego fue ayer.
Mi paciencia no es una línea de crédito renovable. Le debes a la familia $600.000. El libro está cerrado. Estoy aquí por el capital, los intereses, o tu vida. Chloe presionó una mano temblorosa sobre su boca, saboreando el agua jabonosa de los platos. $600.000. Dig le había dicho que su negocio simplemente estaba pasando por una pequeña recesión. Le había jurado que la segunda hipoteca sobre su casa era solo para una campaña de marketing legítima. Un terror helado le apretó el pecho. Esto no era un banco. Esto era el sindicato Moretti, la familia que controlaba la mitad de los puertos y los casinos clandestinos del Medio Oeste. Lo tengo. Quiero decir, lo voy a tener, tartamudeó Ori, gateando hacia atrás hasta que su espalda chocó con la pared de drywall. Sudaba profusamente. El encantador corredor de bienes raíces reducido a un montón tembloroso y patético. Un trato está cerrando la semana próxima. Una propiedad comercial en el centro. La comisión es enorme, Dominique. Lo juro por Dios. Dios no audita mis libros contables, dijo Dominique suavemente. Dominique chasqueó los dedos. El hombre a su derecha se movió con una velocidad aterradora. Cruzó la habitación, agarró a Ari por el cuello de su costosa camisa polo y lo levantó de un jalón antes de estrellarlo contra la pared. El impacto sacudió las fotos enmarcadas en los estantes. Una Glock 19 con silenciador fue presionada firmemente contra la parte inferior del mentón de Ari. «Espera, espera, espera», gritó Ari, con las lágrimas brotando instantáneamente por sus mejillas. Se retorcía como un pez atrapado, sus ojos recorrían frenéticamente la habitación hasta que aterrizaron en la cocina. Hasta que aterrizaron en Chloe. «Llévensela», aulló Ari, señalando con un dedo tembloroso a la mujer con quien había prometido casarse. El silencio que siguió fue absoluto, denso y sofocante. Dominique giró lentamente la cabeza. Sus ojos fríos de ámbar se clavaron en Chloe por primera vez. Ella estaba paralizada junto al mostrador, una mujer de 127 kilos con un suéter gris descolorido y oversized y pantalones de chándal. Su rostro pálido, sus manos temblando violentamente. Chloe se sintió completamente expuesta, grotesca en su vulnerabilidad. «Disculpe», murmuró Dominique, su voz bajando un octavo, cargada de un filo letal. «Tiene activos», balbució Ori, su desesperación borrando por completo su humanidad. «La casa está a su nombre. Tiene un puntaje de crédito impecable, seguro de vida, un fondo de retiro intachable. Hará lo que quieran. Fuércenla a firmar todo a su nombre. Hagan que lleve drogas. Que haga su contabilidad. No me importa. Es una vaca gorda, pero es leal. Trabaja duro. Llévensela. Quédense con todo lo que tiene. Solo déjenme ir». El mundo de Chloe se destrozó por completo. El aire desapareció de la habitación. Chloe había sabido que Eri era egoísta. Había sabido que era cruel. Pero esto era diferente. Dig estaba traficando con su vida, burlándose de su cuerpo, arrancando su último fragmento de dignidad humana para salvarse de una bala que él mismo se había ganado. Una agonía hueca y profunda le desgarró el pecho, eclipsando por completo su miedo a la mafia. El hombre que había dormido a su lado durante 3 años acababa de ofrecerla como garantía defectuosa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Chloe, ardientes y humillantes. Envolvió los brazos alrededor de su pesada cintura, intentando encoger físicamente dentro de sí misma, intentando desaparecer. Esperaba que el jefe de la mafia se riera. Esperaba que Dominique Moretti mirara su figura y pusiera una bala en ambos. Dominique miró a Chloe fijamente. Observó cómo las lágrimas se derramaban por sus mejillas sonrojadas y redondas. Vio la forma en que ella se envolvía los brazos alrededor de sí misma, intentando esconder un cuerpo que su propio prometido acababa de usar como remate de chiste. Vio la devastación pura e inmensa de una mujer descubriendo que era completamente amada por el hombre al que había protegido. Una sombra oscura y peligrosa cruzó el rostro de Dominique. Se volvió hacia Ari. «Le estás ofreciendo a tu prometida», dijo Dominique. Las palabras eran quietas, pero la temperatura en el cuarto se desplomó de golpe. «¿Eso es lo que estás haciendo?» «Sí», sollozó Ori, confundiendo la calma de Dominique con acuerdo. «Llévensela».
De todas formas es inútil para mí. Esta noche firmará la escritura de la casa. Vale al menos 300.000. Eso corta la deuda a la mitad, ¿verdad? Pueden trabajar con ella para el resto. Dominique se acercó a Ari. Un hombre que se esconde detrás de una mujer, susurró el jefe del sindicato, no es un hombre. Es una enfermedad. La mano de Dominique se movió más rápido de lo que los ojos de Chloe podían seguir. No sacó un arma. Sacó un pesado cuchillo de combate de titanio de su cinturón y golpeó la empuñadura brutalmente contra el esternón de Ri, quebrándole el hueso. Mientras Rick jadeaba doblándose de dolor, Dominique sacó su propia arma lateral y disparó un solo tiro silenciado directamente en la rótula derecha de Ri. ¡Fiu! ¡Crack! Ri se derrumbó al suelo emitiendo un alarido agudo y desgarrador, aferrándose su pierna destrozada mientras la sangre oscura empapaba instantáneamente la alfombra barata. Chloe gritó, tapándose los oídos y cerrando los ojos con fuerza, presionando su espalda contra los gabinetes de la cocina. Esperaba el segundo disparo. Esperaba morir. Pasos pesados y lentos se acercaron a la cocina. Chloe se deslizó por los gabinetes, sus rodillas cediendo, golpeando el linóleo. Se hizo un ovillo, llorando violentamente, completamente paralizada por el trauma. «Mírame», ordenó una voz profunda y áspera. Chloe sacudió la cabeza frenéticamente, llorando, enterrando su cara entre las rodillas. «No lo preguntaré 2 veces». «Mírame». Temblando sin control, Chloe levantó la cabeza. Dominique Moretti estaba agachado frente a ella. De cerca, el puro poder físico del hombre era abrumador. Olía a lluvia, a pólvora cara y a madera de cedro. Su traje estaba impecable, contrastando violentamente con la sangre que se acumulaba en la habitación de al lado. Él la miró, su cara empapada en lágrimas, su pesado cuerpo temblando en el suelo. No había disgusto en sus ojos ámbar. Solo había un cálculo intenso y ardiente. «Levántate», instruyó Dominique, extendiendo una mano grande y callosa. «Por favor», tartamudeó Chloe, su voz quebrándose. «No sé nada de sus negocios. No tengo el dinero. Por favor, no me mate. No mato a mujeres. No mato a los inocentes», dijo Dominique, su mirada sin apartarse de la de ella. «Toma mi mano». Hesitante, aterrorizada de que fuera una trampa, Chloe extendió la suya. Su mano pequeña y regordeta quedó completamente envuelta por la de Dominique. Con una facilidad asombrosa, Dominique la puso de pie, sosteniéndola cuando sus piernas flaquearon. «Dominique», gritó Ri desde la sala, ahogándose en su propio dolor. «Llévate a la gorda y lárgate. Estamos a mano. Estamos a mano». La mandíbula de Dominique se tensó, los músculos de su cuello saltaron. Jaló a Chloe ligeramente detrás de él, protegiendo su cuerpo con su enorme marco. Miró hacia abajo al hombre patético y sangrante en el suelo. «La deuda sigue en pie, Perry», dijo Dominique fríamente. «El interés acaba de duplicarse. Mis hombres volverán en exactamente 10 días. Si no tienes mi dinero, no te voy a disparar en la otra rodilla. Te voy a quitar la cabeza y se la voy a enviar por correo a tus padres». «Pero te la di». Lloró Ri, señalando con un dedo ensangrentado a Chloe. «Te di a la gorda esa». Dominique sacó su arma de nuevo, apuntando directamente a la entrepierna de Ri. «Vuelve a hablarle así y mueres ahora mismo». Ri cerró la boca de golpe, gimiendo de agonía. Dominique guardó su arma. Se volvió ligeramente y envolvió un brazo fuerte y cálido alrededor de los temblorosos hombros de Chloe. La atrajo firmemente contra su costado. El contraste era brutal, el mafioso endurecido y letal, y la aterrorizada contadora de talla grande. «Eres mi esposa ahora», gruñó el despiadado jefe de la mafia, su voz resonando sin esfuerzo sobre los lamentos patéticos de Ri, protegiendo a la aterrorizada chica de talla grande del monstruo que se suponía debía amarla. «Ella pertenece a la familia Moretti. Si tú o cualquier otra persona pronuncia su nombre sin respeto, si alguna vez vuelves a mirarla, te enterraré vivo bajo los cimientos de tu propio edificio de oficinas». «¿Me entiendes?» Ri, pálido y a punto de perder el conocimiento por la pérdida de sangre, asintió frenéticamente. «Vámonos», le dijo Dominique a Chloe, su tono cambiando instantáneamente de amenaza letal a una orden firme y tranquila. «¿A dónde?»
¿A dónde vamos?, susurró ella, completamente en estado de shock. Lejos de la basura, respondió Dominique. No la arrastró. La guió, con su brazo como un peso protector alrededor de sus hombros, llevándola fuera del apartamento, pasando a los dos silenciosos ejecutores, y hacia la gélida noche de Chicago. El trayecto hasta Lake Forest fue una mezcla borrosa de luces de neón y silencio sofocante. Chloe iba sentada en la parte trasera del SUV blindado, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Se sentía completamente desplazada de la realidad. Su mente luchaba por procesar los últimos 20 minutos. Su prometido la había traicionado. Un jefe de la mafia le había disparado. Y ese mismo jefe de la mafia acababa de declararla su esposa. Chloe miró de reojo a Dominique, quien estaba sentado a su lado. Él revisaba una tableta segura, su rostro iluminado por la dura luz azul. No parecía un hombre que acabara de reclamar una novia. Parecía un CEO revisando un informe trimestral. Chloe tragó saliva, encontrando su voz. Señor Moretti. Dominique apagó la tableta y le dio toda su atención. Dominique, corrigió él. Dominique, repitió Chloe, su voz temblando. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dijo lo que dijo? Para mantenerte con vida, respondió Dominique directamente. Y para mantenerte alejada de él. Guille es una rata acorralada. Las ratas muerden cuando entran en pánico. Si simplemente me hubiera quedado con la escritura de tu casa, él te habría buscado para castigarte por sus propios fracasos. Al reclamarte como mía, te puse bajo la protección absoluta de mi sindicato. Nadie en esta ciudad se atreverá a mirarte 2 veces. ¿Pero por qué?, susurró Chloe, con una lágrima escapándose. Mírame. No soy nadie. Soy gorda. Soy ordinaria. No tengo nada que ofrecerle a un hombre como usted. ¿Por qué me protegería? Los ojos de Dominique se oscurecieron. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesitas entender algo, Chloe. El mundo en el que opero está lleno de gente hermosa, delgada y de aspecto perfecto que le clavaría un cuchillo a su propia madre por un 10% de las ganancias de un casino. La perfección física es barata. Se puede comprar. La lealtad, la resiliencia, esa clase de resistencia silenciosa que vi en tus ojos cuando ese cobarde te traicionó, eso es raro. Mi madre era una santa que fue golpeada por un hombre muy parecido a tu prometido. Hice un voto hace mucho tiempo de no tolerar abusadores en mi presencia. Dominique se recostó, ajustándose los puños. En cuanto al comentario de esposa, cumple un doble propósito. Los ancianos de mi familia, la comisión, han estado presionándome para que me case y estabilice mi imagen como don. Siguen presentándome peligrosas princesas de la mafia. Tener una esposa civil, alguien completamente alejado de esta vida, resuelve mi problema político. A cambio, tus deudas quedan saldadas, tu casa se paga y nunca tendrás que volver a temer a Ari Perry. Chloe lo miró fijamente, con la mente girando a toda velocidad. Era una transacción comercial. Fría, calculada, pero innegablemente protectora. No era una rehén. Era un activo estratégico que Dominique elegía proteger. El SUV giró fuera de la carretera principal, pasando a través de masivas rejas de hierro flanqueadas por guardias armados. Subieron por un largo camino sinuoso rodeado de antiquísimos robles, deteniéndose finalmente frente a una magnífica y espaciosa mansión de piedra caliza. Cuando entraron, Chloe se sintió aún más fuera de lugar. El vestíbulo estaba adornado con mármol importado, arte clásico y techos abovedados. Chloe se quedó parada torpemente en sus pantalones de chándal baratos, hiperconsciente de su tamaño en aquel espacio grandioso y elegante. Dominique notó su incomodidad de inmediato. No la señaló. Simplemente hizo un gesto hacia una mujer de aspecto mayor y amable que bajaba la gran escalera. María, dijo Dominique. Esta es Chloe. Se quedará con nosotros. Por favor, prepara la suite principal de invitados y que la cocina le traiga lo que quiera. Ha tenido una noche muy larga. Por supuesto, señor Moretti, sonrió María calurosamente, mirando a Chloe con afecto. Venga conmigo, querida. Mientras Chloe seguía a María escaleras arriba, miró hacia atrás. Dominique ya estaba en su teléfono,
dando órdenes sobre cómo asegurar los muelles. Había salvado su vida, la había reclamado, e inmediatamente había vuelto al trabajo. Durante las semanas siguientes, la vida de Chloe se transformó en una surrealista jaula dorada. Le dieron acceso sin restricciones a la mansión. Trajeron sastres a tomarle medidas para ropa. Por primera vez en su vida, nadie intentaba meterla a la fuerza en prendas diseñadas para mujeres más pequeñas. Estaban creando telas lujosas y hermosas específicamente para ajustarse a sus curvas exactas y resaltarlas. Dominique estaba mayormente ausente durante el día, dirigiendo su imperio, pero cada noche, sin falta, regresaba a cenar con Chloe. Al principio se sentaban en extremos opuestos de una enorme mesa de caoba, pero en la segunda semana Dominique había movido su silla para sentarse directamente frente a ella. Conversaban de verdad. Chloe se encontraba explicando los intrincados y aburridos detalles de la contabilidad forense corporativa, esperando que él desconectara. En cambio, Dominique hacía preguntas agudas e inteligentes. Respetaba su mente. Nunca hacía ni un solo comentario despectivo sobre lo que ella comía o cómo se veía. Una noche, cuando Chloe nerviosamente eligió una pequeña ensalada, hiperconsciente de su peso, Dominique silenciosamente empujó hacia ella un plato de rica pasta de trufa hecha a mano. «No necesitas encogerte en mi casa, Chloe», había dicho Dominique, su voz un murmullo grave. «Come lo que disfrutes. Aquí estás segura». La chispa entre ellos creció lentamente, construida sobre una base de profunda seguridad y respeto mutuo. Chloe comenzó a sonreír de nuevo. Su ansiedad crónica empezó a desvanecerse. Estaba comenzando a darse cuenta de que el aterrador jefe de la mafia era el hombre más seguro que había conocido jamás. Pero mientras Chloe sanaba, el duro karma del mundo exterior comenzaba a retorcerse hacia algo feo. Al otro lado de la ciudad, Dee Perry se estaba ahogando. Había sobrevivido al disparo, pero su pierna quedó permanentemente lisiada, y debía usar un pesado bastón. Despojado de los activos de Chloe y completamente arruinado por las facturas médicas y las comisiones perdidas, su desesperación se tornó rancia y venenosa. El plazo de los Moretti había pasado. Dee sabía que Dominique enviaría hombres a matarlo. En un movimiento nacido de una pura malicia vengativa y del terror, Dee buscó a las únicas personas que odiaban a Dominique Moretti tanto como él. Cojeó hasta un bar de mala muerte en el distrito irlandés del sur, un lugar controlado estrictamente por el sindicato O'Connor. Arthur el Toro O'Connor estaba sentado en la cabina del fondo, masticando un cigarro barato. Era un gánster brutal de la vieja escuela que había estado perdiendo territorio ante Dominique durante 3 años. «Dame una razón para no hacerte pedazos por entrar aquí, Perry», gruñó Arthur, rodeado de su tripulación fuertemente armada. «Porque sé cuál es la debilidad de Dominique Moretti», respondió Dee con una mueca retorcida y amarga en su cara. «Se llevó a mi prometida. La está escondiendo en su mansión de Lake Forest. Está obsesionado con ella. Es su nueva esposa. Si quieres destruir el imperio Moretti, no vayas a por su dinero. Llévate a la gorda que está protegiendo. Yo te daré los planos del sistema de seguridad de la mansión. Yo mismo vendí la propiedad al dueño anterior». Arthur hizo una pausa. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su cara llena de cicatrices. Las ruedas del duro karma comenzaban a girar, pero Rick no tenía idea de que aliarse con monstruos garantizaría su propia y espectacular destrucción. Arthur el Toro O'Connor sopló una espesa nube de humo de cigarro acre sobre la desgastada superficie de la mesa del bar. Pasó un enorme dedo calloso sobre los desteñidos planos de la mansión de Lake Forest, sus pálidos ojos azules entornados en calculadora mirada depredadora. Frente a él, Dee Perry se apoyaba pesadamente en su bastón de aluminio, sudando a través de una barata cazadora. El ex corredor inmobiliario de moda parecía un animal acorralado y rabioso, sus facciones agraciadas completamente retorcidas por el dolor, la paranoia y un odio venenoso y corrosivo. El propietario anterior instaló un desvío cableado para los sensores del perímetro justo aquí, cerca de la entrada de servicio oriental, dijo Dee, su voz temblando con una mezcla de miedo y malicia ansiosa mientras señalaba el esquema con un dedo tembloroso. Dominique puede haber actualizado las cámaras, pero el cableado de los cimientos es el mismo. Lo sé con certeza. Cortas la línea principal aquí. Los generadores de respaldo tardan exactamente 90 segundos en activarse. 90 segundos de oscuridad completa.
Es suficiente tiempo para que tu equipo de asalto entre por el vestíbulo principal. Arthur miró a Ari, una expresión de profundo disgusto lavando su pesado rostro lleno de cicatrices. En el brutal e implacable mundo de Lampa de Chicago, existía un retorcido código de honor. Se mataba por territorio, se mataba por dinero, se mataba por venganza. Pero Arthur miraba al patético hombre cojo frente a él y solo veía a un parásito. Vendiste a tu propia prometida para salvar tu miserable piel, masculló Arthur, su espeso acento irlandés cubriendo las palabras como grava. Y ahora estás entregando al hombre que compró su deuda. Eres una raza especial de escoria, Perry. ¿Por qué te importa siquiera? Estás libre de la deuda con los Moretti. Toma un autobús a Ohio y desaparece. Porque él tomó lo que era mío, escupió Ri, golpeando el puño sobre la mesa, aunque el impacto lo hizo tambalearse cuando un dolor agudo le recorrió la pierna destrozada. Me humilló. Se quedó con mi casa. Me destrozó la rodilla y está manteniendo a esa vaca gorda en el lujo mientras yo vivo en una habitación de motel que huele a lejía y a desesperación. Quiero recuperar mi vida. Quiero a Dominique muerto. Y quiero ver la cara de Chloe cuando la saque de esa mansión a rastras. Arthur rió, un sonido oscuro y sin humor. No le importaba el ego herido de Reed ni su enfermiza obsesión con castigar a una mujer a la que él mismo había abusado. Todo lo que le importaba a Arthur era la oportunidad de oro que tenía en su regazo. Dominique Moretti era notoriamente paranoico, rodeado por una impenetrable muralla de músculo leal, pero un punto ciego de 90 segundos en su fortaleza doméstica, esa era la llave para derrocar al rey. Está bien, Perry, dijo Arthur, señalando a los hombres fuertemente armados que acechaban en las sombras del bar. Vienes con el equipo de asalto esta noche. ¿Quieres ver caer al don? Tendrás asiento de primera fila. A kilómetros de distancia, ajena a la violencia inminente, la atmósfera dentro de la mansión de Lake Forest era un contraste stark y hermoso. Chloe Jenkins estaba parada frente a un enorme espejo dorado de cuerpo entero en la suite principal, mirando su reflejo con absoluto asombro. Por primera vez en sus 30 años de vida, no catalogó inmediatamente sus defectos. No pellizcó su estómago ni deseó mentalmente que sus caderas fueran más estrechas. Llevaba puesto un vestido de seda verde esmeralda profundo, hecho a medida. El sastre que Dominique había contratado era un maestro de su oficio. La tela no escondía su cuerpo. Lo celebraba. El vestido caía elegantemente sobre sus pesadas curvas, ciñéndose perfectamente en su cintura y descendiendo con gracia hasta el suelo. El rico color hacía que su piel brillara, y su cabello, recién estilizado por un equipo profesional que Dominique había arreglado en silencio, caía en suaves y voluminosas ondas sobre sus hombros. Parecía una reina. Parecía hermosa. La pesada puerta de caoba hizo clic al abrirse y Dominique entró a la habitación. Se detuvo en seco. Vestía su habitual traje oscuro impecablemente cortado, con la chaqueta desabotonada, luciendo en cada centímetro al despiadado jefe del sindicato. Pero cuando sus ojos ámbar aterrizaron en Chloe, el filo duro y letal de su porte se derritió por completo. El silencio se extendió espeso y cargado de una tensión eléctrica que hizo que la respiración de Chloe se cortara. María dijo que cenaremos en el comedor formal esta noche, tartamudeó Chloe, de repente sintiendo una oleada de su antigua ansiedad. Alisó sus manos sobre la seda, ruborizándose. ¿Es demasiado? Puedo cambiarme por el suéter gris. Sé que ocupo mucho espacio con un vestido así. Ordenó Dominique suavemente, su voz un vibrar grave que exigía obediencia inmediata sin rastro de crueldad. Dominique cruzó la habitación con pasos lentos y deliberados hasta quedar a centímetros de ella. Extendió su gran mano callosa, una mano que había acabado con vidas y comandado imperios, sosteniendo su mejilla con una ternura asombrosa. Su pulgar trazó ligeramente la suave curva de su mandíbula. Nunca te disculpes por el espacio que ocupas, Chloe, dijo Dominique en voz baja, sus ojos ardiendo con una intensidad que la anclaba al suelo. No eres demasiado. Nunca has sido demasiado. Eres magnífica. Las lágrimas picaron en las comisuras de los ojos de Chloe. Dominique, se suponía que esto era un acuerdo comercial, un escudo político para ti. No tienes que fingir. Yo no finjo, respondió él, acercándose aún más, su pecho rozando el de ella. Te traje aquí para protegerte. Sí.
Pero te he mantenido a mi lado porque en un mundo lleno de víboras, eres lo único honesto y hermoso que he conocido jamás. Te miro, Chloe, y veo una reina. Veo a mi esposa. Dominique se inclinó hacia abajo, su mirada posándose en sus labios. El corazón de Chloe golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Ella levantó el mentón, entregándose completamente a la gravedad entre ellos. Cuando Dominique la besó, no fue un roce tentativo y cortés de labios. Fue una reclamación. Fue profundo, posesivo y completamente consumidor. Dominique envolvió sus brazos alrededor de su cintura, atrayendo su pesado y suave cuerpo firmemente contra su duro y musculoso marco, dejándola sentir exactamente cuanto la deseaba. Chloe jadeó en su boca, sus manos subiendo tímidamente para aferrar las solapas de su chaqueta. Por primera vez, se sintió completamente atesorada, completamente segura, y completamente amada. Pero el universo, cruel e implacable, eligió ese exacto momento para destrozar su paz. Clic. Las lujosas lámparas de araña de cristal sobre sus cabezas se apagaron de golpe. El zumbido ambiental del sistema de climatización de la mansión se detuvo en seco. La habitación fue sumida en una oscuridad absoluta y sofocante. Dominique rompió el beso instantáneamente. El tierno y amoroso hombre desapareció en una fracción de segundo, reemplazado por completo por el depredador de primer nivel. Empujó a Chloe detrás de él, su mano ya sacando con fluidez la pesada Glock con silenciador de su funda al hombro. Los generadores de respaldo, susurró Chloe, el pánico disparándose en su pecho. ¿Por qué no se están encendiendo? Porque alguien cortó la línea principal antes del interruptor, gruñó Dominique, sus ojos escudriñando la oscuridad. Lo cual significa que tienen los planos antiguos. Antes de que Chloe pudiera procesar el horror de lo que eso significaba, el amortiguado y pesado sonido de disparos con silenciador resonó desde el primer piso, seguido del estallido de cristal caro. La mansión había sido violada. Zapatos fuera, ordenó Dominique, su voz un susurro agudo y clínico. Hacen demasiado ruido en el parqué. Muévete. Chloe no dudó. Se quitó los tacones de golpe, la adrenalina anulando instantáneamente su miedo. Estaba aterrorizada, pero confiaba en el hombre frente a ella con todo su ser. Dominique tomó su mano en un agarre de tornillo, llevándola fuera de la suite principal y hacia el pasillo completamente oscuro. El aire ya olía levemente a ozono y a pólvora quemada. María, jadeó Chloe en voz baja mientras se movían hacia la escalera secundaria. ¿Está ella? María duerme en el ala oeste. La sala de pánico en el sótano se bloquea automáticamente desde el interior cuando el perímetro falla. Está a salvo, respondió Dominique sin dudar, sus ojos recorriendo cada sombra con su arma en alto. Mis hombres están afuera, pero están acorralados por el asalto inicial. Necesitamos llegar a la biblioteca. Hay una puerta de acero reforzado y un arsenal de armas. Descendieron las escaleras traseras en silencio. La oscuridad era absoluta, salvo por los débiles haces de luz táctica que cortaban el gran vestíbulo abajo. Los hombres de Arturo Connor se movían por la casa como una jauría de perros de caza, ejecutando una maniobra precisa de barrido y limpieza. Revisen el ala este, resonó una voz ronca por los pasillos de mármol. El toro quiere a Moretti vivo, pero disparen a cualquier otro que vean. Dominique atrajo a Chloe firmemente contra su pecho, presionando su espalda contra el fresco yeso del pasillo justo fuera de la biblioteca. Asomó la cabeza por la esquina. 3 hombres fuertemente armados con equipo táctico avanzaban por el corredor, sus miras láser barriendo las costosas obras de arte. Dominique no esperó a que lo encontraran. Salió de la cubierta con una gracia líquida aterradora. Fiu. 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 3 disparos amortiguados en menos de un segundo. Los 3 ejecutores cayeron al suelo, neutralizados instantáneamente antes de poder siquiera apretar sus gatillos. Era un despliegue de eficiencia letal que le recordó a Chloe exactamente quién era el hombre que acababa de besarla, el don más peligroso del Medio Oeste. «Entra», susurró Dominique, empujando la pesada puerta de roble de la biblioteca. Chloe se apresuró a entrar, moviéndose entre las imponentes estanterías. Dominique la siguió, pero antes de que pudiera cerrar la puerta y activar los refuerzos de acero, una voz dura y dolorosamente familiar resonó desde el final del pasillo. «No cierres la puerta, Dominique, o les digo que quemen toda la casa contigo adentro».
Chloe se congeló, la sangre convirtiéndose en hielo en sus venas. Se asomó por el amplio hombro de Dominique. Pisando por encima de los cuerpos de los ejecutores caídos estaba Ri Perry. Tenía un aspecto fantasmal a la luz de las linternas tácticas sostenidas por los 4 enormes sicarios de O'Connor que lo flanqueaban. Su rostro estaba pálido, sudoroso y retorcido en una mueca de triunfo grotesca. Se apoyaba pesadamente en su bastón, con una barata pistola temblando en su mano libre. «Lee», exhaló Chloe, con una incredulidad total mezclada con una oleada nauseabunda de repulsión. «¿Sorprendida de verme, Chloe?», se burló Lee, su voz resonando en el gran pasillo. «Te dije que iba a recuperar mi vida. Pensaste que podías robarme la casa, esconderte detrás de un jefe de la mafia y jugar a disfrazarte de reina de la mafia. Mírate, metida en un vestido que vale más que mi coche. Sigues siendo solo un chiste patético y gordo». La postura de Dominique se transformó. La fría y calculada mentalidad táctica se evaporó, reemplazada por una rabia volcánica y aterradora. Su dedo se apretó sobre el gatillo de su Glock. «Te advertí, Perry», gruñó Dominique, su voz resonando como trueno rodando por el corredor. «Te dije lo que pasaría si volvías a hablarle. No estás en posición de hacer amenazas, Moretti», gritó Ri, vibrando prácticamente con una confianza maníaca y fuera de lugar. «Los O'Connor rodean la mansión. Tus guardias están muertos o acorralados. Suelta el arma, entrega la escritura de mi casa y dame a la chica. Arthur podría dejarte vivir si suplicas». «¿Crees que esto tiene que ver con una casa?», dijo Dominique en voz baja, casi para sí mismo. Dominique se colocó completamente en el umbral, bloqueando a Chloe de la vista y exponiendo su cuerpo entero a los 4 sicarios. «Eres un insecto. Dispárenle», aulló Ri, apuntando su temblorosa pistola a Dominique. El pasillo estalló en un ensordecedor rugido de disparos sin silenciador. Dominique se movió más rápido de lo humanamente posible. No se agazapó para cubrirse. Su único objetivo era asegurarse de que ninguna bala perdida llegara cerca de la biblioteca. Se mantuvo firme en el umbral, devolviendo el fuego con letal precisión mecánica. 2 de los sicarios de O'Connor cayeron instantáneamente, las balas atravesando sus chalecos tácticos, pero había demasiados. Una bala de gran calibre destrozó el marco de la puerta junto a Dominique. Una fracción de segundo después, otra bala desgarró directamente el hombro izquierdo de Dominique. El impacto giró violentamente al enorme jefe de la mafia. La sangre explotó de su hombro, salpicando contra la puerta de roble. Dominique gruñó y cayó en una rodilla, con el brazo izquierdo colgando inútilmente a su lado. «Dominique», gritó Chloe, con un terror puro y absoluto desgarrándole la garganta. Chloe no se acurrucó. No se escondió detrás de las estanterías. La mujer dócil y aterrorizada que había llorado en el suelo de una cocina semanas atrás había desaparecido. Quemada por el amor que sentía por el hombre sangrante frente a ella. Chloe se lanzó hacia adelante. Agarró el cuello de la chaqueta del traje de Dominique con ambas manos, usando cada gramo de su pesado peso corporal y su fuerza para jalarlo hacia atrás hacia la biblioteca. Cuando él cayó de vuelta sobre el umbral, Chloe golpeó su mano contra el panel de cierre de emergencia en la pared. Gruesas placas de acero sólido salieron disparadas desde el techo al instante, cerrando las ventanas y el umbral, sellándolos dentro de una caja fuerte a prueba de balas justo cuando una nueva lluvia de disparos chispeó inútilmente contra el metal exterior. La biblioteca fue sumida en el tenue resplandor rojo de la iluminación de emergencia de reserva. Dominique yacía en la alfombra persa, respirando con dificultad, su mano derecha aún aferrando su arma, su hombro izquierdo un desastre sangrante y destrozado. Chloe cayó de rodillas a su lado, sin importarle que la sangre oscura empapara la hermosa seda esmeralda de su vestido. Sus manos temblaban violentamente mientras las presionaba firmemente contra la herida del hombro, intentando contener el flujo. «¡Idiota!», sollozó Chloe, con las lágrimas corriéndole por el rostro. «Estabas parado en el umbral. Ni siquiera intentaste esconderte. Los dejaste dispararte». Dominique dejó caer la cabeza hacia atrás contra el suelo, una sonrisa sombría y cargada de dolor tocando sus labios. Levantó su mano buena, sus dedos ensangrentados limpiando suavemente una lágrima de su mejilla. «Te lo dije», rasgó Dominique, su respiración entrecortada, pero sus ojos ámbar ardiendo con una devoción inquebrantable.
Protejo lo que es mío. Eres mi esposa. Recibiría 1000 balas antes de dejar que ese cobarde te pusiera un dedo encima. Afuera de la puerta de acero, podían escuchar los desesperados y amortiguados gritos de Lee Perry mientras la realidad de la situación finalmente se instalaba en él. Están encerrados, gritó Lee. Vuelen la puerta. Tenemos que entrar. Cállate, imbécil. Rugió uno de los sobrevivientes de O'Connor. Escucha. A través del grueso acero, el sonido era tenue pero inconfundible. El distante y rítmico sonido de disparos amortiguados acompañado del pesado y atronador sonido de motores diésel rugiendo por el camino de entrada. La sonrisa sombría de Dominique se ensanchó ligeramente mientras miraba a Chloe. Lee creía que conocía mi sistema de seguridad. Se olvidó de que un don nunca depende únicamente de las máquinas. Los refuerzos del sindicato Moretti habían llegado. Los hombres de O'Connor estaban atrapados dentro de la casa, entre las paredes de acero y un ejército de ejecutores altamente entrenados y despiadados. El duro karma que Lee había buscado finalmente cerraba sus mandíbulas alrededor de él. Las luces de emergencia rojas bañaban la biblioteca reforzada en un pulso infernal. Afuera de las pesadas placas de acero, los amortiguados sonidos de una matanza unilateral se extendían por los opulentos corredores de la mansión de Lake Forest. El silencio táctico inicial de los sicarios de O'Connor había sido completamente destrozado por el ensordecedor y poderoso rugido de la guardia de élite del sindicato Moretti. No era un tiroteo. Era una exterminación. Dentro de la caja fuerte, todo el universo de Chloe se había reducido al hombro destrozado y sangrante del hombre tendido en la alfombra persa. Su vestido de seda esmeralda, otrora un símbolo de su nueva confianza, estaba gébil y manchado de oscuro carmesí expandiéndose. Tenía las manos resbaladizas con su sangre, pero presionaba con todo su peso, usando su cuerpo suave y pesado como ancla para mantenerlo aferrado a la consciencia. Mantén la cabeza abajo, rasgó Dominique, su voz tensa pero imposiblemente calma. Incluso con una bala desgarrando su carne, su mano derecha nunca tembló. El cañón de su Glock apuntaba con firmeza hacia la puerta de acero. Cuando Mateo dé el código de despejado, te colocas detrás de mí. No me voy a esconder detrás de un hombre que se está desangrando hasta morir, sollozó Chloe, aunque su voz tenía un filo feroz e inquebrantable que los sorprendió a ambos. Me quedo justo a tu lado. Los ojos ámbar de Dominique parpadearon hacia su cara bañada en lágrimas. En el resplandor rojo de la emergencia, con sangre en sus manos y fuego en sus ojos, Chloe no parecía la aterrorizada contadora que él había rescatado semanas atrás. Parecía magnífica. Parecía una Moretti. Afuera, el tiroteo cesó abruptamente. El repentino e intenso silencio era más aterrador que el ruido. Luego llegó el pesado y desesperado golpe de puños contra las placas de acero exteriores. Déjenme entrar. Dios mío, Dominique, abran la puerta. La voz de Lee Perry estaba completamente despojada de su anterior veneno arrogante. Era el chillido agudo y vacilante de un hombre viendo al señor de la guadaña caminar por el pasillo. Están todos muertos. Los hombres de Arthur están todos muertos, Dominique. Van a matarme. Chloe, por favor, dile que no me disparen. Chloe dejó de respirar. Un frío y profundo entumecimiento se asentó sobre su pecho. El hombre que la había abusado, que se había burlado de su cuerpo, que la había vendido a la mafia, y que acababa de intentar orquestar su asesinato, estaba ahora llorando como un niño aterrorizado, suplicándole salvación. Una serie de golpes agudos y rítmicos golpeó el acero. 2 rápidos, 1 lento, 3 rápidos. ¿Jefe? Resonó una voz profunda y ronca. Soy Mateo. La casa está limpia. Tenemos a la rata. Dominique soltó un aliento lento y medido. Dolorosamente guardó su arma y miró a Chloe. Presiona el panel de apertura. Chloe dudó una fracción de segundo antes de alzar su palma manchada de sangre y golpear el panel de control. Con un pesado gemido mecánico, las placas de acero se retrajeron hacia el techo. Las pesadas puertas de roble fueron abiertas desde afuera. El corredor era una zona de guerra. El humo colgaba espeso en el aire, iluminado por los haces de luz táctica de las 2 docenas de fuerzas Moretti fuertemente armadas. Los cuerpos del equipo de asalto de O'Connor yacían dispersos en los suelos de mármol.
Pero directamente en el centro del caos, forzado de rodillas con 2 rifles de asalto presionados contra la nuca, estaba Ri. Su barata cazadora estaba empapada en la sangre de los hombres a los que había llevado a su muerte. Su bastón de aluminio estaba partido en 2 a pocos metros de él. Cuando vio las puertas abrirse, Ri prácticamente se derrumbó hacia adelante, sollozando histéricamente. Dominique, lo siento, estaba fuera de mis cabales. Arthur me obligó a hacerlo, balbució Ri, sus ojos bien abiertos con un terror absoluto y sofocante. Miró más allá del jefe de la mafia sangrante y clavó sus ojos en la mujer a la que había atormentado durante años. Chloe. Cariño. Por favor, dile que tenemos historia. Dile que te amé. Estoy enfermo. Necesito ayuda. No quise nada de esto. Dominique se puso de pie con dificultad, rechazando la mano que le ofrecía Matteo. Se tambaleó ligeramente, pero su terrible fuerza de voluntad lo mantuvo erguido. Salió de la biblioteca, sus botas crujiendo sobre el cristal roto, y miró hacia abajo al patético ser que gateaba en su suelo. «Trajiste mercenarios a mi casa, Perry», dijo Dominique, su voz un letal susurro vibrante que resonó sin esfuerzo por el pasillo en silencio. «Disparaste contra mi familia. Amenazaste a mi esposa». «No es tu esposa», chilló Ri, el pánico erosionando su cordura. «No es nadie. Es una perdedora gorda y fea de la que me daba lástima. Ella antes de que los ejecutores pudieran golpearlo». Chloe cruzó el umbral. No se encogió. No envolvió sus brazos alrededor de su cintura para ocultar sus curvas. Se puso de pie con toda su estatura. La seda esmeralda manchada de sangre caía sobre su formidable figura como la armadura de una reina guerrera. Caminó lentamente hacia Ri, deteniéndose a escasos centímetros del lugar donde él estaba arrodillado. Ri miró hacia arriba a Chloe, un destello de esperanza desesperada cruzando sus ojos. «Chloe, por favor. Sálvame. Haré lo que sea. Te lo compensaré». Chloe lo miró fijamente. Buscó en su corazón la ansiedad, la inadecuación y el miedo que Ri había implantado meticulosamente allí durante 3 años. No encontró absolutamente nada. «Eres un hombre muy pequeño, muy triste, Ri», dijo Chloe, su voz perfectamente firme, resonando con una autoridad tranquila y devastadora. «Pasé años encogiéndome para hacerte sentir grande. Me hice pasar hambre. Me odié a mí misma. Pagué tus deudas porque creía que era incapaz de ser amada. Pero mirándote ahora, llorando en la sangre de otro hombre porque eres demasiado débil para pelear tus propias batallas. No te compadezco. Ni siquiera te odio. Simplemente no eres nada». La mandíbula de Ri cayó. La final e inquebrantable claridad de su voz rompió cualquier delirante ilusión a la que él se aferraba. Chloe le dio la espalda, caminando hacia el lado de Dominique y envolviendo suavemente su brazo alrededor de su cintura para sostener su lado herido. No volvió a mirar a Ri. Los ojos ámbar de Dominique ardieron con una adoración absoluta e intensa mientras miraba a Chloe. Luego volvió su mirada a Ri y el calor desapareció, reemplazado por el vacío helado del abismo. «Matteo», ordenó Dominique suavemente. Sí, jefe. «Llévalo al distrito empacador de carne». «Al sótano», ordenó Dominique. «No le des la misericordia de una muerte rápida. Quiero que pase el resto de su vida, muy larga y muy dolorosa, entendiendo la magnitud exacta de su error. Asegúrate de que recuerde su nombre con cada aliento que le quede». No. No, espera. Dominique. Chloe. Los gritos de Ri desgarraron el pasillo mientras Matteo y otro enorme ejecutor lo agarraban de los brazos, arrastrándolo hacia atrás a través del destrozado vestíbulo. Sus uñas arañaban desesperadamente el suelo de mármol, pero era completamente impotente. El duro karma que él mismo había puesto en marcha finalmente había llegado, arrastrándolo a gritos hacia la oscuridad. 6 meses después, el horizonte de Chicago brillaba como un mar de diamantes contra el cielo de terciopelo nocturno. Dentro del exclusivo y fuertemente custodiado ático de la Torre Moretti, la élite de Lampa de la ciudad y su corrompida clase alta se habían reunido para presentar sus respetos. La guerra con el sindicato O'Connor había sido breve y brutalmente decisiva. Tras el fallido asalto a la mansión de Lake Forest, Dominique había desatado el pleno y aterrador poder de su imperio.
Arturo Connor estaba muerto, su territorio absorbido, y sus lugartenientes dispersados a los cuatro vientos. Dominique Moretti era ahora el indiscutible rey del Medio Oeste, con un poder absoluto. Pero esta noche no era una celebración de sangre o territorio. Esta noche era una celebración de poder de una naturaleza diferente. Dominique estaba parado cerca de los ventanales del suelo al techo, con una copa de Bourbon caro en la mano. Su hombro izquierdo aún llevaba una feroz cicatriz, un recordatorio permanente de la noche en que su imperio casi ardió. Vestía un smoking azul medianoche hecho a medida, luciendo en cada centímetro al despiadado e intocable Don. Sin embargo, sus ojos ámbar no escaneaban la sala en busca de amenazas. Estaban completamente cautivados por la mujer parada al otro lado de la sala. Chloe Jenkins, ahora legal y verdaderamente Chloe Moretti, estaba siendo el centro de atención. Estaba impresionante. Llevaba un vestido de terciopelo rubio oscuro diseñado a medida que abrazaba cada lujosa y pesada curva de su cuerpo antes de abrirse en un dramático tren. Su cabello estaba recogido en un elegante e intrincado estilo, adornado con sutiles pins de diamante que captaban la luz de la araña de cristal. Estaba rodeada por las esposas de los jefes de la comisión y poderosos políticos, hablando con una confianza tranquila y radiante que comandaba absoluto respeto. Las mujeres que alguna vez podrían haber susurrado cosas crueles sobre su talla ahora estaban pendientes de cada una de sus palabras, desesperadas por ganarse el favor de la formidable esposa del Don. Un jefe de la comisión de cabello plateado, hombre conocido por sus brutales prejuicios del viejo mundo, se acercó a Dominique, siguiendo su mirada. «Es una revelación, Dominique», murmuró el anciano con respeto. «Cuando la reclamaste por primera vez, hubo susurros. Decían que era demasiado blanda, demasiado fuera de lugar en nuestro mundo. Decían que le faltaba la estética de una esposa tradicional del sindicato. Pero ella manejó las cuentas de la mansión. Estabilizó las empresas fachada y se mantuvo firme ante los hombres de Arthur sin pestañear. Encontraste un diamante en bruto». «Ella nunca estuvo en bruto», respondió Dominique, con su voz un grave murmullo de advertencia que hizo que el anciano se pusiera rígido. El mundo simplemente era demasiado ciego para ver su valor. Y cualquiera que haya susurrado algo sobre su estética encontrará que le cortan la lengua. ¿Está eso claro? Perfectamente, Don Moretti. Mis disculpas, tartamudeó el jefe, inclinando la cabeza y retrocediendo rápidamente hacia la multitud. Dominique dejó su copa y cruzó el salón de baile. El mar de hombres peligrosos y mujeres glamorosas se abrió paso para él instantáneamente, una manifestación física de su autoridad suprema. Pero los ignoró a todos. Caminó directamente hacia Chloe, envolviéndola suavemente con un brazo fuerte alrededor de la cintura y atrayendo su cálido y pesado cuerpo firmemente contra su costado. ¿Te están aburriendo estos buitres, amor mío?, preguntó Dominique suavemente, presionando un beso en su sien. Chloe sonrió, apoyándose en su toque, sintiendo la sólida e inquebrantable fuerza del hombre que había remoldeado completamente su realidad. Están tratando de descubrir cómo la chica gordita del sur de la ciudad terminó dirigiendo la firma de logística legítima más rentable de tu imperio. Nunca lo descubrirán, gruñó Dominique juguetonamente, sus ojos oscureciéndose de deseo mientras la miraba. Porque no poseen tu mente, tu resiliencia, ni tu corazón. Eres la única razón por la que este imperio se mantiene fuerte. Dominique tomó su mano, llevándola lejos de la multitud y hacia el balcón privado con paredes de cristal que daba sobre la ciudad iluminada de neón. El ruido de la gala se desvaneció en un suave zumbido detrás del grueso cristal acústico. El aire nocturno era fresco, pero Chloe no se estremeció. Nunca había sentido tanta seguridad en toda su vida. Dominique se volvió para mirarla, tomando sus dos manos entre las suyas. El despiadado y calculador jefe de la mafia se desvaneció, dejando solo a un hombre ferozmente devoto. Hace 6 meses, le dije a un cobarde patético que eras mi esposa para salvar tu vida, dijo Dominique, su voz espesa de emoción. Era una mentira táctica, pero se convirtió en la mayor verdad de mi existencia. No solo quiero protegerte, Chloe. Quiero construir el mundo a tu alrededor. Quiero pasar el resto de mis días asegurándome de que nunca dudes de tu valor ni por un segundo. Chloe lo miró, las lágrimas de una alegría profunda y abrumadora brillando en sus ojos. La mujer aterrorizada y destrozada que solía ser parecía un recuerdo lejano y desvanecido. Había sido forjada en el fuego,
protegida por un monstruo que la amaba, y había emergido como una reina. «Ya lo has hecho, Dominique», susurró ella, alzando la mano para trazar la cicatriz desvanecida en su mejilla. «No solo salvaste mi vida. Me diste el coraje para vivirla de verdad». Dominique la atrajo hacia él, sus grandes manos reposando posesivamente sobre sus amplias caderas. Se inclinó hacia abajo, sus labios rozando los de ella. «Eres mi esposa ahora», gruñó el despiadado jefe de la mafia. Pero esta vez, las palabras no cargaban ninguna amenaza. Ningún cálculo táctico. Cargaban solo un voto eterno e inquebrantable. «Y serás mi reina para siempre». Cuando sus labios se encontraron en un beso profundo y consumidor bajo el brillante horizonte de Chicago, las sombras de sus pasados fueron finalmente y permanentemente borradas, dejando solo la luz inquebrantable de un amor que había conquistado la oscuridad. No olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias intensas y dramáticas. Dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. ¿Te encantó ver a Chloe abrazar su poder y poner a Ari en su lugar? ¿Crees que el brutal castigo de Dominique para Ari fue merecido, o fue demasiado lejos? Déjanos un comentario con tu momento favorito de la historia y cuéntanos qué tipo de romance y drama quieres escuchar la próxima vez. Gracias por escucharnos.